Muy buenos días a todos, bienvenidos a un evento más de Comparte y Aprende. Mi nombre es Fabiana Celada, soy asesora comercial de Cognos y el día de hoy quiero presentarles a Germán Celada, el instructor facilitador del programa de certificación en BI de Cognos, que hoy nos hablará sobre la visualización de datos en un entorno de Business Intelligence. Germán es ingeniero en sistema con una maestría en ciencias de la computación, mención base de datos, y está en la industria de las tecnologías de la información desde hace ya más de 25 años. Él se ha especializado en temas de planificación de recursos empresariales, gestión de relaciones con los clientes e inteligencia de negocios. Él es director ejecutivo del grupo Cognos. Esta es una organización que se dedica a acompañar a sus clientes durante sus procesos de transformación digital. Actualmente se encuentra en un proceso de crecimiento personal en temas que lo apasionan, como ser el trabajo en equipo, la comunicación, la colaboración, el liderazgo y el coaching. Precisamente el tema de comunicación a través de datos es sobre lo que se hablará durante esta presentación. Así que sin más preámbulos, podemos comenzar. Bueno, muchas gracias, Fabiana. Y antes que nada, lo más importante, agradecerles su presencia el día de hoy en este evento. Nuestro propósito con este tipo de actividades es darles 3 Is. Una es ideas, más información, más inspiración. Si llegamos con alguno de esos mensajes, vamos a estar muy contentos. Bueno, en la presentación del día de hoy vamos a hablar sobre la inteligencia empresarial, la visualización de datos en BI y sobre el programa de certificación de Cognos en particular. Bueno, quisiera continuar leyendo la siguiente cita que está ahí en la lámina, que representa la motivación principal de nuestro programa. Dice así: no todo el mundo necesita ser un científico de datos, pero en nuestros días todos deberíamos desarrollar habilidades en analítica de datos para potenciar nuestro trabajo profesional y mantenernos competitivos, mejorando nuestra toma de decisiones. Ese es entonces el mensaje central del programa que tenemos. Bueno, hablando un poquito de Cognos, tiene más de 25 años en el mercado, capacitando y realizando proyectos de soluciones tecnológicas en muy variados rubros e industrias. Hemos trabajado con el petróleo, banca, salud, educación, agropecuaria, construcción, transporte. De hecho, contamos con cientos de clientes y hemos trabajado en miles de soluciones y cursos que hemos dictado a lo largo de nuestra larga vida corporativa. Bien, entonces, respecto a la cobertura, el tema de la educación virtual y el trabajo remoto nos ha permitido ampliar nuestra cobertura a países fuera de Bolivia, como Perú, Chile, Uruguay, Colombia y también varios países de Centroamérica y México. Bueno, esta es la agenda que les proponemos. Vamos a ver 3 puntos en esta presentación. Lo primero es sobre la visualización de datos en un entorno de Business Intelligence, BI o inteligencia de negocios. El segundo es comentarles brevemente la propuesta de valor a través del programa de certificación de inteligencia de negocios que tiene Cognos, y luego cerramos el evento. Bien, vamos a comenzar entonces hablando sobre la visualización de datos y cómo este concepto es parte integral de la inteligencia de negocios. Bien, la visualización de datos es un componente clave dentro de BI o dentro de la inteligencia de negocios, ¿sí? Entendiendo el BI como el hecho de tomar decisiones de negocio adecuadas, básicamente tomar buenas decisiones. Obviamente que para tomar estas buenas decisiones es clave contar con información adecuada y oportuna. Vamos a definir una historia general como una experiencia de transformación humana, ¿sí? Estas historias son contadas por storytellers en inglés o contadores de historia. Y de hecho las historias han sido contadas a lo largo de la humanidad por siglos de siglos.
¿Y cómo definimos una historia analítica? Bueno, es el proceso de dar vida a los datos con visuales y narrativas que resultan en nuevos entendimientos para otros. ¿Sí? Consiste en exponer a otros los famosos insights, ese nombre en inglés que se usa tanto, y que significan descubrimientos en español o dar luz a nuevos entendimientos o en general a conocimientos. Entonces hay una fórmula muy potente para contar historias analíticas, que es datos más elementos visuales y gráficos, obviamente, más historias, ¿sí? Estas historias son componentes, si quieren, emocionales, que van a resultar en descubrimientos. También se los conoce como momentos ajá. Son componentes emocionales que van a quedar en la memoria de la audiencia, es decir, van a ser memorables. Y tenemos entonces que los gráficos son importantes componentes de esta ecuación. Precisamente es sobre gráficos y el pensamiento visual sobre lo que hablaremos ahora. Bueno, fíjense, la definición de Wikipedia dice: una gráfica es un tipo de representación de datos, generalmente numérico, mediante recursos visuales para que se manifiesten visualmente las relaciones matemáticas o correlaciones estadísticas que guardan entre sí. Y como dice el aforismo, un gráfico vale más que 1000 palabras. Bien, respecto a la visualización de datos, vamos a usar una herramienta gráfica muy conocida que se llaman los mapas mentales, y quisiera mostrarles el alcance de lo que veremos hoy respecto al tema de visualización de datos en un entorno de BI. Bueno, este mapa mental índice nos muestra que revisaremos lo primero, que es el pensamiento visual. Luego, me gustaría hablar un poquito sobre los mapas mentales en sí. El tercer tema tiene que ver con el BI y las preguntas del BI. Luego conversaremos sobre las presentaciones visuales y concluiremos con el BI y sus tipos de gráficos. Entonces, esta es la agenda que les propongo y que navegaremos en esta pequeña travesía o viaje de información. Bien, el pensamiento visual consiste en plasmar, discutir y comunicar ideas con dibujos simples y aclaradores. Sí, hay un concepto que me gusta mucho que dice: significa hacer visible lo complejo para entender mejor ideas, identificar problemas, descubrir soluciones y simular procesos que a la vez generen nuevas ideas. Ahí vemos en el grafiquito que hay un ciclo para esto. Es el ciclo: mirar al exterior primero, visualizar en nuestra mente la idea después, luego imaginar su representación gráfica para finalizar mostrándola a los demás y expresándola a través de dibujos. Bueno, dado que el cerebro humano es mucho más gráfico que textual, el pensamiento visual procesa mejor y con mucho menos esfuerzo las ideas. Bueno, les voy a hablar un poquito de mapas mentales. ¿Sí? Este concepto fue elaborado y difundido en los años 90 por un señor que se llama Tony Buzan. Actualmente es una herramienta ampliamente usada y difundida. Y en esta lámina explicaremos qué son los mapas mentales, utilizando en sí un mapa mental para hacerlo. Entonces, siguiendo la rama de la derecha del mapa, podemos ver que es un método de análisis para organizar los pensamientos y también es un sistema de organización y recuperación de datos que nos permite maximizar las capacidades mentales combinando dos de las características más poderosas del cerebro humano, que son la imaginación y las asociaciones. Siguiendo la segunda rama de la derecha, vemos que los mapas mentales se aplican comenzando en situar al centro del mapa el tema principal, como lo hice yo acá en el gráfico. Luego se crean ramas que irradian conceptos e ideas a partir de la raíz. Usualmente se utiliza una sola palabra por cada rama. Las asociaciones se representan con líneas curvas, ¿sí? Esto en lugar de hacerlo con líneas rectas para no aburrir. En el mapa se hace una amplia combinación de ¿qué? Imágenes, colores, símbolos, dibujos y palabras.
El objetivo es darle interés y despertar la creatividad. Siguiendo la irradiación de ideas, en la parte izquierda tenemos que entre los grandes beneficios de los mapas mentales están el potenciar la creatividad, ahorrar tiempo y solucionar problemas. También ayudan con el enfoque, organizar los pensamientos, aclarar ideas, aprender, estudiar, recordar, mantener una visión global, planificar, comunicar y persuadir. Muchas áreas de aplicación. La rama izquierda inferior expresa estos distintos ámbitos donde podemos usar mapas mentales. Entonces, podemos ser usados para elaborar presentaciones e informes, como lo estoy haciendo hoy, también para planificar actividades, ir a persuadir y negociar, por ejemplo, a vender, organizar eventos, realizar llamadas y contactos. Y las áreas de aplicación siguen y siguen. Podemos tener mapas mentales para emprender proyectos, ir de compras y resumir libros. De hecho, el mapa que les estoy mostrando es el resumen de un libro que recién leí. Bien, entonces el BI trata sobre responder preguntas en base a datos, ¿sí? En base a información. Son preguntas que nos ayuden a tomar buenas decisiones para el negocio, lo que se llama decisiones inteligentes e informadas. Básicamente las preguntas del BI tienen un enfoque de tiempo, ¿sí? Pasado, presente y futuro. Bueno, sobre el pasado, ¿qué tenemos? Es el qué pasó, ¿no? ¿Qué también se hizo y por qué pasó? Entonces son preguntas cuyas respuestas nos ayudan a aprender de la experiencia pasada. El qué pasó se conoce como análisis descriptivo. El qué también se hizo tiene que ver con el desempeño y requiere del establecimiento de metas. La pregunta ¿por qué pasó? Se la conoce como analítica de diagnóstico y busca explicar las causas de lo que pasó. Bueno, ¿qué tenemos sobre el presente? Son preguntas que tratan sobre temas los cuales aún podemos influir en los resultados. ¿Sí? El pasado ya podríamos decir que es algo post-mortem, ¿no? La pregunta ¿qué está pasando? Es el análisis descriptivo. La pregunta ¿qué también se está haciendo? Es de desempeño, otra vez en base a metas establecidas. Y la pregunta ¿por qué está pasando? Es la analítica de diagnóstico para el presente. Mirando al futuro, tenemos las preguntas siguientes. El qué queremos que pase, que es el análisis de planificación y presupuesto, es decir, lo que deseamos a futuro. El qué va a ser proyectado, es decir, lo que a la fecha se tiene previsto vaya a ocurrir, como por ejemplo un flujo de caja, ¿sí? O cash flow. El qué va a pasar estadístico es una proyección fría, matemática y estadística. Es básicamente la analítica predictiva basada en los datos históricos. Por ejemplo, si hemos crecido un 10% año a año los 3 últimos años, entonces las estadísticas nos dicen que el próximo año también creceremos un 10%, a menos que hagamos algo al respecto o que ocurra algo especial. El que también queremos hacerlo es el futuro, es la pregunta de desempeño deseado. Como en todo escenario de desempeño, las metas son indispensables. Finalmente, la última pregunta a futuro es el qué hacer para que pase. Es decir, la identificación de las acciones necesarias que nos permiten avanzar a donde queremos llegar. Bien, sobre las presentaciones visuales ya habíamos visto que teníamos un ciclo, ¿no? El ciclo primero mirar al exterior, luego visualizar esto en nuestra mente, imaginar su representación gráfica para finalmente mostrarla a los demás a través de dibujos o gráficos. Esto es un ciclo continuo, iterativo de mirar, ver, imaginar y mostrar. Entonces, las ideas o pensamientos que vemos o visualizamos internamente como representaciones de lo que miramos en el exterior, en realidad se pueden mostrar a los demás de acuerdo a 8 figuras denominadas marcos. Por ejemplo, el quién o qué que vemos lo podemos mostrar como retratos visuales. El cuánto que vemos usualmente lo mostramos como gráficos.
El dónde que visualizamos en nuestra mente se muestra como un mapa. El cuándo que vemos se muestra como un cronograma. El cómo visualizado usualmente es un diagrama de flujo. Y finalmente, el por qué visualizado se puede mostrar como una matriz de variables múltiples, ¿sí? Algo que exprese causa y efecto. Para cada uno de estos marcos, a su vez, se utilizan 5 herramientas que establecen las características a mostrar o a exponer. Esto se abrevia como S, C, V y D. La S representa si lo que se va a mostrar será simple o elaborado. Les doy un ejemplo. Vamos a suponer que un neurocirujano tiene un diagrama simple para explicar cómo funciona el cerebro cuando su audiencia es el público general y no especialista. Pero en cambio, este mismo neurocirujano tiene un diagrama de funcionamiento del cerebro mucho más complejo y con detalles especializados si está haciendo una presentación a sus colegas del Colegio de Neurocirujanos. Bueno, pasando a la C, esta representa si lo que se va a mostrar es calidad o cantidad. La B chica representa si lo que se va a mostrar es la visión o resultado final de algo, o más bien la ejecución de cómo se logra ese algo. La penúltima, la I, representa si lo que se va a mostrar es un elemento individual o más bien una comparación, es decir, una cosa comparada con otra o con otras cosas. Para terminar, la D, ¿sí?, es el delta. Esto sirve para mostrar el cambio conseguido o que se pretende conseguir, o más bien si se va a mostrar la situación actual. Entonces, fíjense de interesante, de la combinación de estos dos elementos, 8 marcos y 5 herramientas, tenemos algo que se llama el códice del pensamiento visual, que nos permite definir en una presentación qué figuras mostraremos y cada una de estas figuras con qué características. A ver, voy a tomar por ejemplo el primero, el quién. Entonces, cuando al ver el quién vamos a mostrar un retrato, tenemos que decidir si este retrato será simple o complejo, si mostrará calidad o cantidad, si presentará la visión o la ejecución, si expondrá lo individual o más bien lo hará comparativo con otros retratos. Y finalmente, si el retrato será el actual o el que se espera lograr, es decir, si mostraremos el delta o la situación actual. Bueno, este análisis se podrá extender a los 8 marcos ver mostrar, combinando con las 5 herramientas S, C, V y D para establecer lo que se va a mostrar en una presentación. Bien, ahora hablaremos sobre DataVis, que es la abreviación de Data Visualization, y son las herramientas que tenemos disponibles en el mercado. A la hora de evaluar las herramientas de visualización de datos, se consideran 2 grandes aspectos, que son la facilidad de uso, es decir, qué tan rápido se aprende la herramienta, qué tan intuitiva es y qué habilidades se requiere para usarlas. Y el segundo aspecto es el de capacidades de la herramienta, es decir, qué tiene funcionalmente, qué tan flexible es y qué volúmenes de datos es capaz de manejar. Como podemos apreciar, hay una gran diversidad de tipos de representaciones gráficas. Por ejemplo, las jerarquías, los mapas de estrategia, mapas de calor, cuadros de puntaje, diagramas de redes y tableros de control. En general, podemos decir que tenemos 2 grandes grupos de representaciones gráficas. El grupo que expone conceptos o ideas y el grupo que expone valores numéricos, también conocidos como gráficos impulsados por datos numéricos. Bien, acá tengo un cuadrante muy interesante, ¿sí? Es el mercado de las herramientas de DataVis, que en realidad es muy extenso y dinámico. Cambia todo el tiempo y con gran frecuencia. Quiere decir que lo que estamos viendo acá es muy probable que en el futuro, quizá no muy lejano, esto esté cambiando. Pero al momento actual podemos esquematizar el mercado DataVis en estos 4 cuadrantes, donde tenemos arriba a la derecha, ¿sí? Este es el mejor cuadrante. Son herramientas fáciles de usar y poderosas. Como ejemplos ahí tenemos Power BI, Tableau y ClickSense. Abajo a la derecha tenemos herramientas poderosas pero complejas y de difícil aprendizaje. Por ejemplo, el lenguaje R
y Sync Chart. En el cuadrante superior de la izquierda están las herramientas sencillas, pero limitadas, como Infogram e iCharts. Y el último cuadrante, que vendría a ser el peor, es el inferior de la izquierda, con herramientas limitadas y de difícil uso, como Blockspring y Charts JS. Bueno, vamos a hablar en esta parte de los elementos precognitivos. Son muy importantes en la presentación visual y son resultados reconocidos automáticamente por el cerebro, sin necesidad de pasarlos por un proceso consciente. En otras palabras, los elementos precognitivos saltan a la vista. Quería preguntarle si estamos bien con la pantalla. ¿Se ve todo bien? Sí, perfecto. Ya, muchas gracias, muchas gracias. Bien, es que en el chat alguien comentaba que no se veía. Bien, entonces seguimos con estos elementos precognitivos que son muy importantes. Entonces, las diferencias son elementos precognitivos, ya que el cerebro humano está programado para detectarlas de modo inconsciente, ¿sí? En automático. Vamos a ver algunos ejemplos. Diferencias de color, o sea, tener varios círculos verdes y que uno de ellos sea celeste es un elemento precognitivo. Diferencias de tamaño, tener varios círculos del mismo tamaño y que uno de ellos sea bastante más grande. Cambios en la orientación, tener, por ejemplo, varias líneas cortas verticales y de pronto que alguna de ellas tenga una inclinación. Bueno, también son elementos precognitivos el encerrar un elemento en un rectángulo, como vemos en la laminita, o el cambiar el ancho de un rectángulo, o directamente cambiar la intensidad del color en las figuras. ¿Sí? Todos estos elementos precognitivos ayudan a exponer a la vista en forma automática los descubrimientos o lo que se desea resaltar en los elementos visuales y gráficos de una historia analítica. Bien, vamos ahora a revisar los distintos tipos de gráficos y sus áreas de aplicación correspondiente. Recorreremos los más usados y después vamos a categorizar de manera más amplia los gráficos. Bueno, el primero es el famoso line chart o gráfico de líneas, que es uno de los más usados. Este gráfico está caracterizado por tener una o más líneas correspondientes a categorías o variables de datos. Sobre todo es usado para mostrar tendencias de valores en el tiempo. Si se fijan, normalmente es un gráfico que responde a la pregunta ¿qué del BI? ¿Se acuerdan de las preguntas que vimos, no? Y es para el pasado, presente y futuro. Este gráfico está categorizado como un gráfico de comparación. Bueno, el siguiente gráfico es el de columnas. Es igual al de barras. La única diferencia entre ellos es que uno tiene una presentación vertical y otro horizontal. Después son idénticos. Este tipo de gráficos está caracterizado por representar valores de datos de longitud variable. Sobre todo son usados para mostrar comparaciones de valores de datos a través de categorías. ¿Sí? Normalmente es un gráfico que responde a la pregunta ¿qué del BI? Para presente, pasado y futuro. Estos gráficos, columnas y barras, se categorizan como gráficos de comparación. Bien, acá quiero hacer una pausa para ver el tema de las correlaciones. ¿Sí? Bueno, en los gráficos de correlaciones es muy importante para considerar que correlación no es causalidad. ¿Sí? Ya sea una correlación negativa en la que cuando el valor de una variable sube, el valor de la otra baja, o cuando una baja, la otra sube. O en una correlación positiva en la que ambas suben o ambas bajan. O sea, una correlación no significa que exista necesariamente una relación causa y efecto entre las variables. ¿Sí? Estadísticamente, para asegurar o reclamar una relación causa-efecto entre variables, se tienen que dar tres condiciones. La primera es la covarianza, es decir, que realmente exista efectivamente una correlación, ya sea positiva o negativa. La segunda condición es la precedencia temporal, es decir, que la causa tenga lugar en el tiempo antes que el efecto. Y finalmente la tercera,
que se elimine toda explicación alternativa, es decir, que no exista otra causa posible. O sea, reclamar causa y efecto no es tan simple. Bien, entonces ahora sí paso a un gráfico que quiere mostrar causa y efecto o que muestra correlación principalmente. Ese tipo de gráfico es el de dispersión de puntos o de burbujas, ¿sí? Usa puntos de datos expuestos en dos ejes para desplegar y comparar valores numéricos. Un gráfico de burbujas reemplaza los puntos de datos con burbujas, en las cuales los tamaños de las mismas representan una variable o dimensión adicional de los datos. Se utilizan para comparar dos variables de datos numéricos cuando se desea segmentarlas o categorizarlas. Para incorporar variables adicionales se usa el gráfico de burbujas. Y normalmente es un gráfico que responde la pregunta ¿por qué? Del BI, pasado, presente y futuro. Es por eso la importancia de este tipo de gráficos, porque nos ayudaría al por qué. Bueno, este tipo de gráfico entonces está categorizado como un gráfico de relación. Bien, vamos al siguiente tipo de gráficos. Este es muy potente, es un gráfico combinado entre columnas o barras con líneas. Se utiliza para visualizar conjuntos de datos que tienen diferentes escalas, para comparar varias líneas y columnas o barras que tienen rangos de valores significativamente diferentes, por ejemplo, pesos de ventas versus unidades. Y normalmente es un gráfico que responde la pregunta ¿qué y por qué? Del BI, por eso es tan poderoso. El gráfico de líneas está categorizado como un gráfico de relación. Bueno, los mapas de calor y los mapas de burbujas se construyen sobre formas de mapas georreferenciados, ¿sí? Los mapas de calor muestrarán detalles de límites cartográficos o de áreas. Los de burbujas son útiles para visualizar conjuntos de datos cuyos tamaños representan variaciones de valores expresados sobre puntos geográficos. Normalmente es un gráfico que responde a la pregunta ¿qué? Del BI y se categoriza como un gráfico espacial. Bueno, los gráficos de caída de agua tienen forma de arco y los de embudo resultan usualmente en una forma vertical que va pasando de ancha a angosta. Los de tipo caída de agua se usan para mostrar cambios de valores en el tiempo y los embudo para desplegar variaciones en los pasos de un proceso en el tiempo. Responden normalmente la pregunta ¿qué? Del BI, pasado, presente y futuro, y se conocen como gráficos de composición. Bien, tenemos los famosos gráficos de tipo torta o de círculo que se dividen en porciones. Los de rosquilla son áreas divididos en secciones. Ninguno de estos tipos de gráficos usan ejes, ni X ni Y, y se usan para desplegar categorías de datos como proporciones de un todo. Por eso son adecuados para comparar solo pocos valores. Normalmente responden la pregunta ¿qué? Del BI y se categorizan como gráficos de composición. Luego tenemos los tipos tacómetro o velocímetro o tarjetas con números simples que indican progreso, opcionalmente en relación con una meta. ¿Sí? Se usan para hacer el seguimiento de un total del nivel, del logro o del porcentaje de un solo valor en el tiempo. Responden el qué tan bien del BI en el presente, pasado y futuro y son categorizados como gráficos de desempeño. Bien, ahora les voy a mostrar algo muy interesante que es la selección de gráficos. ¿Sí? Es todo un reto, pues, cómo abordarlo de mejor manera y es bueno tener recomendaciones y consejos de cosas que hacer y qué no hacer. Y de eso hablaremos en esta sección de la presentación. Bien, entonces, varias características. La primera, recomendaciones generales. Gráficos 3D, evitarlos. ¿Por qué? Porque confunden la precisión visual de los números. Los gráficos circulares y los gráficos de rosquillas en general hacen un uso ineficiente del espacio, por lo que hay que usarlos de manera muy controlada, ¿sí? Solo para pocas categorías de datos y donde las etiquetas estén muy claras. En general, los gráficos aglomerados, es decir, aquellos que tienen muchos valores y visualmente son difíciles de entender a primera vista, por la cantidad de datos y categorías representadas, hay que evitarlos.
¿sí? Las escalas en los ejes deben comenzar en 0. Eso es lo natural para el cerebro humano. En cuanto a los fondos, evitar los colores fuertes y evitar cuadrículas remarcadas. Más cosas por hacer y otras por dejar de hacer. Entonces, por ejemplo, usar gráficos de barras en lugar de gráficos circulares o de tipo tortas. Gráficos de líneas con pocas variables son excelentes gráficos. No usar gráficos 3D, ya lo hemos dicho. Los gráficos de tipo bala, ¿sí?, que tienen el valor expresado en las barras y una marca para la meta o los umbrales, son gráficos muy expresivos y claros, altamente recomendables. Evitar los gráficos de fondos oscuros en los que se complica el enfoque a los datos. Bueno, minigráficos, no sé si han usado los gráficos de Excel, pero son excelentes para representar tendencias numéricas en una sola celda. Obviamente no usar líneas que no sean 0, eje X y eje Y, en lugar de tener gráficos aglomerados, por ejemplo, o superpoblados, como la del medio, dividir en pequeños gráficos múltiples, usar gráficos de caída de agua para evaluar los cambios en un valor en el tiempo, y como vemos el de la derecha, evitar las grillas en general. Si se usan grillas, que sean muy suaves y que no distraigan. Bueno, y vamos a seguir con las recomendaciones, siguiendo la línea de Leonardo da Vinci, que decía, la sencillez es la máxima sofisticación, ¿sí? O la conocida cita, menos es más. Entonces, en lugar de usar varios tacómetros o velocímetros elaborados y que hacen un uso inadecuado del espacio, usar mejor gráficos simples de tipo crédito-débito. Simplificar los gráficos espaciales de transición en las representaciones. Como vemos aquí en el tercer ejemplo de abajo, simplificar y reducir las líneas y formas de fondo fuertes. Evitar términos redundantes, esos que dicen suma de, total de. Muchas veces, según la posición del dato en el gráfico, ya se entiende de qué se trata. Como en el ejemplo del medio, evitar textos, frases, palabras, caracteres redundantes, ¿no? En lugar de tener, por ejemplo, cuenta contable repetido varias veces, ponerlo una sola vez. Luego, evitar etiquetas redundantes en los ejes. Por ejemplo, en lugar de repetir en el eje X el año para cada trimestre, poner el año una sola vez en el título. Más temas de sencillez. Omitir etiquetas para los valores pequeños, como vemos en el primer ejemplo de la tercera sección. Omitir números muy largos. Sí, la recomendación es usar 3 dígitos en los gráficos. Entonces, por ejemplo, si tenemos muchos valores, ponerlos en miles, en millones o en miles de millones si fuese necesario. Retirar los decimales. Los decimales solo ocupan espacio. Evitar etiquetas innecesarias, como muestra el último gráfico de abajo. Por ejemplo, en un gráfico de líneas, en lugar de poner una etiqueta por cada punto de dato, solo hacer para los puntos donde cambia la dirección, la línea. Bien, y les voy a mostrar algo que yo uso todo el tiempo, que es un diagrama que es como un árbol de decisión, ¿sí? Entonces, personalmente les decía, lo uso todo el tiempo como árbol de decisión para elegir los gráficos que voy a utilizar en presentaciones. Y les voy a mostrar un poquito la lógica de uso de esta herramienta. Bueno, partimos del centro, ¿sí? Parecido a un gráfico, a un mapa mental. Y la primera pregunta a responder es, ¿qué me gustaría mostrar? Y de ahí voy a partir con 4 opciones. 1, el camino de comparación, si deseo representar cómo se comparan las variables. El camino de distribución, si más bien quiero mostrar valores en un conjunto de datos y con qué frecuencia ocurren. Iríamos por el camino de composición, si se tiene que expresar la composición de las variables como parte de un todo. Y el camino a la izquierda sería el de relaciones, si hay que mostrar cómo se correlacionan las variables entre sí. Bueno, una vez elegido el primer camino, por ejemplo, vamos a suponer que vamos por comparación, tomamos la siguiente pregunta del árbol de decisión. Pregunta que dice, ¿será una comparación entre ítems o en el tiempo? Vamos a suponer que queremos comparar los valores en el tiempo. Entonces seguimos el camino de la derecha del árbol de decisión. Parados en ese punto, tenemos otra pregunta más que nos acerca a la decisión final.
La pregunta es, ¿será una comparación en el tiempo de muchos periodos o de pocos periodos? Vamos a suponer que nos interesa representar pocos periodos. Entonces continuamos con el camino de la derecha del árbol de decisión. Finalmente tenemos la última pregunta antes de decidir el tipo de gráfico usar. Esta pregunta es, ¿la comparación en el tiempo de unos cuantos periodos será para pocas categorías o para varias categorías? Si la respuesta es para varias categorías, entonces tenemos el gráfico sugerido, que sería un gráfico de líneas. Bien. Ok, cuando hablamos de diseñar con datos, hay tantas formas visuales que la pregunta es natural es cómo elegimos qué gráfico usar. Bueno, recién hemos visto el árbol de decisión como una herramienta de gran utilidad para este fin, pero como complemento para tener una visión más amplia sobre la cantidad y variedad de gráficos disponibles, podemos utilizar las categorías que describiremos a continuación. Esto nos va a permitir apoyar el proceso de decidir qué relación de datos es más importante en la historia que vamos a contar. ¿Sí? Podemos mirar los diferentes tipos de gráficos dentro de cada categoría para formar algunas ideas iniciales sobre lo que podría funcionar mejor. La lista esta que les voy a mostrar no pretende ser exhaustiva ni mágica, ni mucho menos, pero es un punto de partida útil para hacer visualizaciones de datos informativas y significativas. Bueno, en la categoría de gráficos de desviación tenemos 4 ejemplos de tipos de gráficos a la derecha, como las barras divergentes y los gráficos de espinas. En la categoría de gráficos de correlación tenemos 5 ejemplos y tipos de gráfico, como los puntos conectados y los gráficos de burbujas. ¿Sí? Acá es importante fijarse que algunos gráficos se encuentran en varias categorías a la vez, pues obviamente sirven para diversos propósitos. En la categoría de gráficos de clasificación o ranking tenemos aquí 7 ejemplos, como las columnas ordenadas y los gráficos de tipo bache. En distribución tenemos muchas variedades, vemos 10 ejemplos aquí, como el de cajas y bigotes y el gráfico en forma de violín. En la categoría de gráficos de cambio en el tiempo vemos 14 ejemplos, como el gráfico de áreas y el de candelero. En los de magnitud vemos 2 ejemplos, como el gráfico de símbolos proporcionales y símbolos agrupados. Luego tenemos los gráficos de parte de un todo. Aquí vemos 10 ejemplos, como el mapa de árbol y el diagrama de Venn. En los gráficos espaciales vemos 8 ejemplos, como el de densidad de puntos y el mapa de calor. La última categoría es el gráfico de flujos, donde tenemos 4 ejemplos, como el de caída de agua y también está el de red. Bueno, entonces, este barrido hemos visto y podido apreciar 9 categorías y más de 70 tipos de gráficos. La cantidad y variedad del vocabulario visual es muy amplia y la verdad puede permitirnos expresarnos con gran riqueza y creatividad. Bueno, finalmente vamos a hacer como un checklist, ¿sí? Un rápido, unas listas de aprobación, resumen de las mejores prácticas o las prácticas sugeridas respecto a texto, disposición, colores, líneas y consejos generales. ¿Sí? Son cosas que hemos revisado, es como para ponerlas en orden en un checklist. Bueno, lo primero, sobre los textos en gráficos es que deben estar solo los estrictamente necesarios. El texto debe manifestar claramente y de manera concisa el mensaje buscado, buscando un alto impacto. Básicamente, entre 6 y 12 palabras, de preferencia de arriba a abajo y de izquierda a derecha, como se lee, y que brinden información adicional con subtítulos y anotaciones. El tamaño y tipografía del texto debe permitir fácil lectura y en modo horizontal. ¿Sí? Muchas veces ponemos letras verticales o alineadas o estiradas. Las etiquetas estrictamente necesarias contextualizando directamente los datos. Bueno, las buenas prácticas para la disposición de los gráficos indican que hay que asegurarse que la disposición de los elementos visuales no confunda ni engañe, sino más bien
que facilite la visualización de los datos y la interpretación de los mismos. Hay que considerar proporciones precisas y equivalentes, datos intencionalmente ordenados, intervalos equidistantes y solo gráficos en 2 dimensiones que minimicen y eliminen decoraciones innecesarias. Fíjense que todo esto está guiado por el menos es más. Sobre los colores en los gráficos, buenas prácticas para el uso dicen que es necesario aplicar la cultura de connotación de colores según el tema. Por ejemplo, considerar las regiones, las tradiciones, etc. Por ejemplo, se usa mucho los colores rosados para niñas, mujeres y el azul para los niños hombres. El esquema de colores usados debe ser intencional, una vez más, para resaltar patrones claves. Considerar que el color sea legible cuando se va a imprimir en blanco y negro, también que sea legible para personas que padecen daltonismo. Hay que considerar también el contraste de colores del texto con el color de fondo, de manera que se vea clara y fácilmente. Sobre las líneas en los gráficos, las buenas prácticas para el uso de líneas dicen que no hay que aglomerar ni sobredestacar líneas, grillas, bordes ni marcas, ya que solo introducen ruido y desorden en la presentación visual. Únicamente hay que dejar lo que es útil para interpretar los datos relevantes y nada más. Si se necesita grillas, dejarlas con colores y formas suaves y apagadas. Los gráficos sin líneas en los bordes, los ejes sin excesos de marcas de graduación y finalmente los gráficos con ejes que tengan un solo eje horizontal y un solo eje vertical. En general, vamos a decir que el foco debe estar en los datos que necesitan mayor atención. Tendremos que evitar gráficos que no tengan datos relevantes para no diluir el poder de enfoque de la visualización. Utilizar gráficos remarcados para representar descubrimientos o conclusiones importantes, tipos de gráficos que sean apropiados para el dato a mostrar, dar el gráfico al nivel de precisión apropiada según lo que se quiere mostrar y la audiencia, contextualizar los datos y presentarlos de manera comparativa y considerar que cada gráfico individual debe reforzar y aportar al mensaje central de la presentación. Bien, señores, entonces hemos hablado un poquito de lo que es la visualización de datos y para seguir vamos a presentarles un poquito la propuesta de valor que tiene Cognos para potenciar a las personas en este tema de inteligencia de negocios. Y básicamente nuestra propuesta de valor está centrada en un programa de formación desarrollado por Cognos para la certificación en inteligencia de negocios. ¿Qué pretendemos con este programa? Bueno, potenciar a las personas y organizaciones, transmitir conocimientos y buenas prácticas aplicando herramientas tecnológicas, promover el famoso self-service BI, ¿no? Es decir, que las personas trabajen en sus propios términos de manera independiente, estimular la colaboración y trabajar tanto la teoría como la práctica, cerrando las brechas. Muchas veces se ven solo temas prácticos sin hacer algo conceptual. Bien, nuestro programa está conformado por 5 cursos, que se los muestro ahí en la lámina, cada uno de los cuales puede recibir un certificado de participación y uno de finalización cuando se vence el examen del curso. Luego tenemos los diplomas de certificación cuando se vencen los exámenes de varios cursos. Un camino, el diploma de certificación en BI y Excel se obtiene cuando se vence los exámenes del curso de BI y Excel 1 y 2, donde se ven fundamentos de BI, componentes o add-ins de BI para Excel, que son Power Query, Power Pivot, Power View y Power Map. Luego a la derecha tenemos el diploma de certificación en BI y Power BI, que se obtiene cuando se vencen los exámenes de los cursos BI y Power BI Desktop y BI y Power BI Services. Y finalmente el título mayor del programa, el diplomado de certificación profesional en BI de Cognos, cuando además de haber obtenido los diplomas anteriores se vence el examen del curso de BI, DAX y temas avanzados, en el cual se tratan tópicos de inteligencia artificial y machine learning en Power BI.
Bien, ¿a quién están dirigidos los cursos? La audiencia objetivo de este programa de formación y certificación es todo trabajador de la información. Bueno, en esta época casi todos lo somos. No tiene requisitos previos que no sean un deseo ardiente y sentido de urgencia por ingresar al mundo del BI. Los interesados que deseen trabajar fundamentos y herramientas para construir sus propias soluciones de BI, y aquellas personas que quieran entender el estado actual y tendencias del BI, así como ser agentes de cambio en sus compañías. Beneficios, beneficios para las personas, más y mejores resultados tanto a nivel profesional como personal. Beneficios para las empresas, más cantidad y calidad de resultados del personal, además de potenciar y nutrir las prácticas del BI en la organización. Bueno, algunas características, los 5 cursos, cada uno tiene 15 horas de duración, el programa total 75 horas. Las clases son normalmente de 3 horas por día y se maneja entre un 10 y 30% de teoría y un 70 y 90% de práctica, dependiendo del curso. ¿Sí? Para cada curso se entregan textos de estudio especializados. El modo presencial cuenta con los recursos y ambientes necesarios, así como refrigerios. La modalidad virtual cuenta con la plataforma y todos los recursos de apoyo. Y en general los cursos de Cognos tienen lo que se llama la garantía de repetición. Es decir, que los asistentes a un curso pueden repetir parcial o completamente el curso sin costo alguno cuando sean dictados nuevamente. Bien, quiero mostrarles, ya estamos terminando, un poco cómo viene la demanda de BI, cómo se viene el mercado profesional para esto. ¿Sí? Podemos apreciar cómo este es un cuadro que muestra las inversiones realizadas en software de inteligencia de negocios en Estados Unidos, ¿no? Y vemos cómo la inversión es constantemente creciente en todas las categorías. BI en la nube, BI social, BI móvil o BI tradicional. Bueno, esta creciente y sostenida inversión significa, obviamente, que el mercado también tendrá una demanda creciente de profesionales en inteligencia de negocios. Profesionales que acompañen estas iniciativas, así que invertir en nuestra formación en BI puede llegar a ser algo redituable y abrirnos muchas puertas laborales. Bien, tenemos aquí lo que tenemos agendado, ¿sí? Para diciembre tenemos el curso de BI 2, que es con BI Excel, y para enero el BI Excel 1. Ok, vamos a ir cerrando ya. Y nuestra propuesta de valor de formación a través de este programa es que los participantes pasen de una forma I-shaped, ¿sí? Así se la llama en inglés, o forma I grande, a T-shaped o en forma de T, en todo lo que es inteligencia de negocios. Este es un plan bueno para cualquier plan de desarrollo personal. O sea, una persona I-shaped es un especialista en algún área específica. ¿Sí? Eso representa la I mayúscula, que es larga y alta. Significa profundidad de conocimiento en un tema en particular. Una persona T, en cambio, es aquella que además de tener su especialidad, ya que la I mayúscula se mantiene, gana en conocimientos de amplitud, que es la cabecita ancha de la T. En este caso, conocimiento y habilidades en BI para complementar su formación, versatilidad y potenciar sus capacidades. ¿Sí? Como mensaje final, entonces, respecto a cómo enfocar este programa de formación o cualquier otro de desarrollo personal es pensar en grande, avanzar poco a poco, ver valor, adaptarse si es necesario y continuar avanzando de ahí hacia adelante. Bien, ahora solo queda agradecerle su participación en este evento antes de pasar a un ciclo de preguntas y despedida final. No sin antes reforzar la misma cita con la que arrancamos. No todo el mundo necesita ser un científico de datos, pero en nuestros días todos deberíamos desarrollar habilidades de analítica de datos para potenciar nuestro trabajo profesional y mantenernos competitivos mejorando nuestra toma de decisiones. Ok, entonces voy a abrir, dejar de compartir, empezar, y vamos a abrir un ciclo de
de preguntas y respuestas para todos los que quieran participar. Y también César va a largar una encuesta de satisfacción. Por favor, les pedimos que puedan contestarlas. Y bueno, quedamos abiertos a sus comentarios, preguntas, observaciones. Cualquier participación de ustedes va a ser enriquecedora. Están los micrófonos abiertos, el chat también, por favor. Buenos días, Germán. Hola, Luis. ¿Cómo está? Te hablo aquí, trabajador de la empresa Sofía. ¿Qué tal, Luis? La consulta de básicamente la mayoría de los webinars, si nos podrían compartir la presentación o la grabación. De igual manera, felicitarlo por el trabajo porque es una presentación en la que se nota el profesionalismo de la visualización, ¿no? Llega a cautivar y creo que mientras más la vea, más me estoy animando a participar de los cursos, ¿no? Entonces, preguntar esa parte, si nos las podrían pasar. Excelente, Luis. Muchas gracias por tu participación. Y sí, el video está grabado en YouTube, lo pueden ver, lo pueden descargar. Les vamos a pasar, Fabiana les va a pasar la conexión, el enlace. Y bueno, sí es la respuesta. Buenísimo, muchas gracias. Listo, Luis. Gracias a vos. Bien, ¿quién más quiere participar? Aló. Hola, Sergio. ¿Cómo estás? Sergio Albornoz, independiente por el momento. ¿Qué tal? Mucho gusto. Un placer conocerte. Muy interesante, felicidades nuevamente. Siempre los esfuerzos de Cognos son reconocidos. Interesante conocerte y quiero que me aclares una situación. Estamos hablando de visualización de los datos, toda la parte de visualización. Lo que en la jerga de la gente de mi época hablamos de reportística. ¿Ya? Sí. Esto no es lo que yo entiendo como el manejo integral de lo que son los datos o la información. Entiendo que antes de llegar a visualización hay un trabajo previo que en algún momento lo identifican algunos textos o algunos colegas como el back office. Yo soy de profesión ingeniero comercial, mi experiencia está basada en todo lo que es manejo y cadena de suministros. Entonces, como puedes entender, ya todos los que están escuchando, tenemos una seria disfunción entre comercial, finanzas, operaciones y logística. Porque no todo el proceso está integrado, especialmente las cadenas de retail. Y uno de mis mayores conflictos para poder desarrollarme personalmente ha sido tratar de entender cómo se manejan los datos. Cómo puedo obtener una buena base de datos o una buena información para poder generar mis pronósticos y modelos. Concretamente es eso. Quiero entender visualización y hay una parte para que yo pueda hacer modelos a futuro o solamente puedo partir desde la visualización. Bien, gracias Sergio. Excelente la pregunta. Bueno, obviamente el tema de la visualización es un pedacito de toda la maquinaria. Y te la voy a describir un poquito. Todo nace con los datos fuentes, ¿no? Los datos fuentes quiere decir el lugar donde se originan. Entonces, si estamos hablando, por ejemplo, del retail o de las ventas, bueno, ¿dónde se capturan las ventas? Si estamos hablando de la actividad en redes sociales, bueno, las redes sociales donde ocurren los posts, los likes, etc. Esa es la fuente. Luego está todo lo que tiene que ver con la analítica. Entonces, yo les voy a comentar para ayudar un poco el proceso de explicación de un modelo que se llama el Crisp Data Mining. ¿Sí? Lo pueden buscar. Es un modelo muy sencillo para hacer analítica que me gusta mucho y lo uso todo el tiempo. Entonces, ¿qué te dice el modelo Crisp? Te dice, empezás con el Business Understanding. O sea, primero tenés que entender el negocio. Entonces, obviamente, por ejemplo, si estás en la industria petrolera, vos como analista tenés que entender el negocio de la industria petrolera. Entonces, ese es el primer paso, entendimiento del negocio. El siguiente paso es el data understanding. O sea, tenés que entender los datos con los que vas a trabajar. ¿Qué tipos de valores puede tener? ¿Cómo es su distribución a través de un histograma? ¿Cuáles son los valores máximos, mínimos? ¿Qué significa cada valor?
Y muchas veces hay un ir y venir entre el data understanding y el business understanding, porque te llega un dato que no tenéis idea qué es y tenés que ir al negocio para interpretarlo. Luego está el data preparation, es la tercera paso del CRISP. Y obviamente los datos en el mundo, en el origen, en la fuente, no están preparados para ser analizados. Están con formatos distintos, están con niveles de agregación separados, con formatos de fecha diferentes, unos días, mes, año, otros mes, día, año, etcétera, etcétera. Entonces, la parte de data preparation es clave, hay que preparar los datos. De hecho, hay una especialización que se llama data engineer, un ingeniero de datos. Es el rol de esta persona que se ocupa de preparar los datos para hacer análisis, para hacer data science. Ok, el cuarto paso es modelar, crear los modelos analíticos, hacer los cálculos, crear los gráficos, las visualizaciones, las tendencias, los modelos, etc. Aquí entran los reportes y la visualización de datos. El siguiente paso es validar el modelo, o sea, saber si está respondiendo bien y además que las respuestas agregan valor a lo que quiero hacer. Una vez validado esto, yo puedo recién pasar a explotar ese modelo o vuelvo al ciclo de business understanding, data understanding y trabajo para afinar esto hasta que sea algo que produzca valor. No sé si te he respondido, querido Sergio. Perfectamente, y me queda claro que no es una sola persona la que hace todo este trabajo, ¿no? Creo que concurren varios profesionales y gente con mucha especialización. Sí, obviamente depende de la complejidad del problema. A veces cuando uno hace self-service BI, en su mundo pequeño lo hace todo. Claro, entiendo perfectamente. Muchas gracias, muy claro, muy específico. Te agradezco. De nada, Sergio, un gusto. Un gusto. ¿Alguien más, por favor, que quiera participar? Sí, no se olviden que toda participación nos enriquece a todos. Siempre es así. Bien. Ok, bueno, les agradecemos muchísimo el haberse tomado este tiempo tan valioso para acompañarnos. De parte Cognos les mandamos un saludo, nuestros mejores deseos y hasta una próxima oportunidad. Por favor, el canal está abierto. Fabiana, no sé si quieres dar tus datos y comentar algo para cerrar. Claro que sí. Bueno, agradecerles muchísimo a todos por participar. He dejado mis datos en el chat. Cualquier consulta pueden comunicarse conmigo y también estaré enviando la grabación del evento para que ustedes, si desean, puedan verlo de nuevo o compartir con sus amigos o familiares. Listo, señores. Gracias. Un abrazo a todos. Mucho éxito. Chau. Muchas gracias, muy amables.